Jóvenes, vamos a dar, como siempre, 30 minutos. Ustedes la desarrollan y en los siguientes 30 minutos revisamos. Yo estoy en todo momento acá, así es que voy a estar muy atento. Me voy a mutear para que mi voz no los interrumpa. Cualquier pregunta por el chat o a micrófono. Escriban, comencé, no sé, empecé para saber si están haciéndolo o no, porque solo sé cuando responden. Eso, gracias.
Jóvenes, quedan 10 minutos. Solo llevamos tres respuestas. Así que vayan terminando pronto, leyendo. Quedan 10 minutos.
Jóvenes, quedan 5 minutos. 5 minutos y tenemos 6 respuestas. Jóvenes, queda 1 minuto. Segundos. Tenemos solo 6 respuestas de 16 en clases. Si alguien necesita más tiempo, no sé, lo esperamos, que avise por el chat. Tenemos poquitas respuestas.
Ya tenemos 7, quedan 15 segundos. Ya parece que nada, nadie más pide tiempo, no sé. ¿Lo podemos esperar? Ya, no, parece que no. Ya, vamos a revisar. Ya, la mayoría sacó buen puntaje, entre 10 a 12 puntos. Y la pregunta con más falla es la 2. Vamos a ver qué tal. Ya, vamos a la pregunta número 1. Ya, la mayoría tuvo correcta, solo hubo un error, que es un texto que habla fundamentalmente eh, sobre la independencia de Chile y tiene algunos elementos como particulares que se pueden haber confundido. Voy a leer el texto, dice, al principio pocos aceptaban los ideales republicanos, ni siquiera la ilustración. Sin duda, mucho nada sabían de una de otra, pero allí donde republicanos carismáticos y entregados como Bolívar y San Martín presentaron una alternativa creíble a los repetidos fracasos de la corona. Su liderazgo cambió el carácter del movimiento independentista, donde no surgieron o no sobrevivieron esa clase de líderes. La agonía del ideal monárquico se prolongó durante mucho más tiempo. Dice, de la lectura del texto se puede inferir que, uno, el movimiento independentista comprendió ideales republicanos e ilustrados. Uno puede leer el texto y al principio puede decir que no, porque al principio dice, al principio pocos aceptaban los ideales republicanos y ni siquiera la ilustración. Ya, dejémosla que no. Ya, la 2. El proceso de independencia presentó características homogéneas en toda la región. No, porque ahí dice, donde no surgieron o no sobrevivieron esa clase de líderes, la agonía del ideal monárquico se prolongó durante mucho más tiempo. O sea, está diciendo que hay lugares donde no hubieron líderes carismáticos. O sea, no fue homogénea, homogénea iguales. La 2 no es. Y 3, algunos líderes fueron claves para cambiar el rumbo de la historia de Sudamérica. Sí, se habla de San Martín y Bolívar, por lo cual la 3 sí lo es. Pero si se dan cuenta las alternativas, no hay ninguno que diga solo 3. Por lo cual, si la 3 es correcta y la única que hay una alternativa y la 2 la descartamos de plano, es muy probable que sea 1 y 3. Y si vamos, vemos a la 1, dice el movimiento independentista comprendió ideales republicanos e ilustrados, se puede deducir que fundamentalmente el movimiento independentista sí aceptó ideales republicanos, o que al menos sí lo aceptó Bolívar y San Martín, y que ellos lo transmitieron. Además, nosotros estamos seguros de que la 3 sí es, y la alternativa más correcta es 1 y 3, porque no podría ser 1, 2 y 3, porque la 2 la descartamos de plano. ¿Ya? Pero igual siempre tienen que tener claro igual eso, que tengan una correcta y ver la alternativa si es que no está. ¿Ya? Ahora, la pregunta número 2 fue la que más error tuvo según el formulario. Chuta, hubo bastante error. Ya. Esta pregunta, debo decir que las alternativas eran bastante particulares y la vamos a leer. Dice, bueno, el acta de juramento, todos los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada, nada que nosotros hemos leído siempre clásicamente como el acta de junta de la primera junta de gobierno. Dice, el texto anterior corresponde a un fragmento del acta de la primera Junta Nacional de Gobierno del 18 de septiembre de 1810. Según lo planteado y considerando el contexto histórico, se puede afirmar que, y acá la correcta es, se aprecian ideas vinculadas al principio de la soberanía popular. Debo decir que cuando yo leí las alternativas, yo consideraba que ninguna es correcta, porque la A dice, el momento adivina la intención independentista. Ojo, la pregunta dice, según lo planteado y considerando el contexto histórico, o sea, según lo que dice el texto, más lo que nosotros sabemos, la primera junta adivina una interpretación independentista.
No, lo dijimos varias veces, la Junta de Gobierno le jura fidelidad al rey, es muy monárquica. Dos, ¿precede a la Junta el deseo de emancipación? O sea, antes de la Junta ya se muestra que se quieren emancipar. No, ahí mismo se está jurando fidelidad al rey. Y hemos dicho que el movimiento emancipador surge después, fundamentalmente cuando el rey no reconoce los avances de los criollos, el rey a salir de prisión. A y B descartadas. C. La Junta no conlleva un ideal ilustrado. Podría haber sido. Hemos dicho, muchos de los criollos chilenos no tenían idea de la ilustración, no leían los autores ilustrados. Podría ser la C. Dejémosla ahí. D. ¿Se negaba el reconocimiento de los Borbones? Ya, primero, los Borbones son los reyes de España hasta el día de hoy y que provienen de Francia. Fernando VII es rey Borbón, ¿ya? Y no es que no estemos reconociendo, al contrario, si le estamos jurando fidelidad a Fernando VII, estamos reconociendo que él es el rey de España. Y se aprecian ideas vinculadas al principio de la soberanía popular. Pregunta, recordando la materia de la independencia, ¿qué pasaba con el poder, según los criollos, si el rey estaba preso? ¿Qué pasaba con el poder? Volvía al pueblo, excelente, y eso es soberanía popular. La primera Junta de Gobierno es un ejemplo de la soberanía popular, porque al estar preso el rey, el poder vuelve a nosotros, y los criollos decidieron hacer una junta. ¿Por qué? Porque sentían que tenían el poder, porque el rey estaba preso. ¿Ya? Por eso es la E. Jóvenes, no sé si alguien se dio cuenta, pero todas estas preguntas alguna vez las habíamos trabajado. Las saqué todas del primer ensayo del Pedro Valdivia, que fue el ensayo donde ustedes tuvieron el puntaje más bajo y que fue aproximadamente en junio, por ahí. ¿Ya? Ahora, la 3 parece que no marqué correcta. Chuta, no puede ser. A ver, vamos a ver. Oh, ¿verdad? Ya, es acá, en la B. Vamos a ver si la corrige automáticamente. La 3. Sí, ya. La 3 la mayoría la tuvo buena. Bien. Sí, por eso te sonaban. Entonces son todas del primer ensayo del Pedro Valdivia, que fue el ensayo donde ustedes tuvieron el menor puntaje. Ya dice, la pregunta 3. Entre los años 1823 y 1830 se dio en Chile el llamado periodo de ensayos constitucionales, época de inestabilidad política, económica y social entre la abdicación de O'Higgins y el triunfo conservador en la batalla de Ircay. Esta suerte de desorden momentáneo, como también se le ha llamado, tiene su origen fundamentalmente en, ya, si bien hay una crisis económica, pero es tan relevante como la inexperiencia política reinante. No olvidemos que es un periodo de ensayos, de ensayo y error, porque acabamos de salir de la colonia, donde no había partidos políticos, donde no había discusión política, donde las autoridades no se elegían, eran designadas por el rey, por lo cual hay inestabilidad. Ya, la A, que la marcaron dos, los intentos por convertir a Chile en un país federal. Ya, fue un intento. La Constitución del 26, por ejemplo, el reglamento del 26 del periodo federal. Pero no quiere decir que durante todo el periodo se intentó. Se intentó hacer un modelo conservador, un modelo liberal y un modelo federal. Y la B, el fuerte intervencionismo político de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica igual es un actor relevante en este periodo, del 23 al 30, pero no interviene crecientemente. No es como un actor político importantísimo, solo da su opinión. Y se manifiesta en cierta parte de la élite, como los pelucones. ¿Ya? Eso. Ya, ahora la 4. Aquí igual hubo cierto, la mayoría sí tuvimos la correcta, pero hubo dos que no. Dice, la Constitución del 33, en lo que se encontraban contenidas las ideas
portalianas, no estaba a tono con la orientación del pensamiento liberal que se desarrollaba durante la segunda mitad del siglo XIX, dado su carácter autoritario. Esto motivó a que se le hicieran una serie de reformas, las que apuntaban de modo importante a, ya, dos pusieron aumentar el autoritarismo presidencial para superar las crisis económicas. Jóvenes, no se olviden que el autoritarismo lo atacan los liberales. Los liberales quieren darle más poder al legislativo. Y eso terminó, por ejemplo, con el periodo parlamentarista. ¿Ya? No quieren darle más poder al presidente. Y la correcta es disminuir el poder del Ejecutivo y garantizar las libertades públicas. Por ejemplo, disminuir el poder ejecutivo se disminuyó, se eliminó la reelección presidencial. Acuérdense que la Constitución del 33 duraba 5 años y podían ser reelectos por otros 5 años más. En el año 1874 se reformó la Constitución y se eliminó ese artículo, la reelección, ¿ya? Y garantías de libertades individuales. Por ejemplo, asociación, ya libertad de opinión, libertad de prensa, ¿ya? También se avanzan las leyes laicas, por ejemplo. Ya, este es un texto que muestra fundamentalmente la acción que tuvo importantes sectores liberales, fundamentalmente Diego Barros Arana, creador de varios colegios, rector de la Chile, importante historiador, va a impulsar las leyes de educación, ya también se habla de la ley Amunátegui, que autoriza, por ejemplo, el ingreso de las mujeres a la universidad. Se habla fundamentalmente de los avances en educación, de la instrucción científica, ¿ya? Dice entonces la pregunta número 5. En conformidad con el texto señalado, permitir el ingreso de la mujer a la universidad, dar impulso al espíritu científico y adelantarse a la legislación educacional a los países europeos, significa, de acá la correcta es, ser una manifestación de la ideología liberal que pretende superar estructuras conservadoras. Permitir el ingreso a las mujeres a la universidad es luchar contra ese conservadurismo del periodo que decía que las mujeres no podían estudiar, y menos en la universidad. Mejorar el desarrollo de las ciencias también es luchar contra ese conservadurismo que empañaba la educación con ciertas ideologías que no permitían el avance científico, por ejemplo, el pensamiento católico. Y algunos marcaron la C, rehacer las ideas educativas vinculadas al pasado colonial. O sea, lo que está diciendo es fundamentalmente hacer de nuevo. Es como traer nuevamente de vuelta ideas coloniales. Es como rehacer, es como reinterpretarlas, reordenarlas. No, se habla fundamentalmente de un nuevo orden, ¿ya? Además sabemos que Amunate y Barbarana fueron liberales y que ellos son los que avanzan por estos eh, progresos en la educación chilena. Ya las 6. Las 6, yo creo que muchos se dieron cuenta que la hemos trabajado varias veces cuando pasamos el tema de la guerra del Pacífico y del salitre, que es un gráfico que muestra el crecimiento del porcentaje de la industria salitrera que aportaba al Estado. ¿Cuánta plata de la que ganaba el Estado provenía del salitre? Claramente se muestra que después de la guerra del Pacífico esto crece. Entonces, ¿qué dice? La alternativa correcta acá, en la pregunta número 6, si no me equivoco, es la alternativa número A, que desde fines del siglo XIX fue significativo el aporte del nitrato salitre, a la economía. ¿Por qué la E no es? Porque si su producción se mantuvo constante durante el periodo de la Gran Guerra. Y el gráfico muestra que no fue así, porque la Gran Guerra empieza el 14 y hay un pequeño periodo de aumento, después de retroceso, ya, por lo cual no se mantiene constante. O sea, incluso en franca caída los aportes al Estado, ¿ya? Ahora, pregunta número 7. Ah, no, sí, está bien. 7. Y acá la mayoría sí vino por la correcta, pero hubo cierta duda. Dice, la cuestión social
Fue un fenómeno que afectó a la clase proletaria entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que se caracterizó por las malas condiciones de vivienda, trabajo y salud, entre otras. Y aquí viene lo clave. Entre las causas político-sociales que motivaron este proceso se cuentan. Entonces, la A, el exagerado aumento de la población debido a la expansión salitrera. Alguien podría decirme, sí, profe, crece la producción de salitre, mucha gente se va a ir a las salitreras y eso genera problemas en las salitreras donde se vive cuestión social. Correcto. Pero ahí se está hablando de político-sociales, políticas. Esa es una causa más que nada migratoria. Sí, puede tener que ver con lo social, pero estamos hablando de políticos sociales. Después, la D, que varios marcaron, una economía controlada por un Estado ineficiente en temas sociales. En el- la economía del siglo XIX es una economía liberal, con casi cero presencia o control del Estado, por lo cual en la economía no estaba controlada por el Estado, descartada. Y la E, un Estado liberal que se muestra indiferente frente a la problemática social. Sí, un Estado liberal, gobiernos liberales, parlamentaristas también son liberales, muchos de ellos, pero fundamentalmente que tienen en común que son ineficientes. No hay clausura del debate parlamentario, no hacen leyes para beneficiar a este sector y solo responden con represión. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, comentario? Si estaba muy difícil o no. Ya, parece que están ahí, pero están ausentes. Ya, están escuchando, parece. Ya, espero. Eh, ya, en un rato. Sí, no sé qué se refiere eso en un rato. Ya, la ¿alguien iba a hablar? Parece. No, ya. Ya, la pregunta número 8. La instauración del modelo de sustitución de importaciones, o modelo ICI en Chile, a fines de la década del 30, se inscribe mundialmente en el contexto de, ya acá todo 7, 8 de oro correcta, que es la crisis del liberalismo y el avance de formas proteccionistas. New Day en Estados Unidos, ya, por ejemplo, la crisis del liberalismo a través de la crisis del 29. ¿Ya? Uno marcó el triunfo en la difusión de tesis económicas del liberalismo clásico. No, el liberalismo clásico entra en decadencia, ya ahí se instaura una lógica más proteccionista y más intervención del Estado. Ya, la nueva la tienen todos correcta. Bien. Que los militares chilenos fueron instruidos, producto de esta lógica de la Escuela de las Américas, en Panamá, en Guerra Fría, en una lógica y una ideología anticomunista. ¿Ya? Bien. Sí, sí, tal como dice la mentira, las alternativas daban ciertas vueltas, no estaban bien escritas, hay que estar preparados para lo peor. Y esa es nuestra idea de nuestro trabajo, prepararnos en las preguntas más difíciles, en las más capciosas, esas que tengan esa pregunta o esa palabra que te cambia todo, cosa que ustedes acá se equivoquen, pero cuando se enfrenten a esa prueba a principios de enero, estén ahí preparados para el peor de los casos y también para el mejor de los casos, porque también lo hemos hecho así. ¿Ya? Ya, la pregunta 10 también todos la tenemos correcta, que es la promoción popular. Dice que propicia, por ejemplo, las juntas de vecinos, los centros de madres, de ciudadanas. Pero estos cambios jurídicos se reconocía que, ya que había nuevos movimientos sociales que rompían en la escena nacional, como el movimiento de pobladores o el movimiento de mujeres. Bien, ya. Chuta, la 11, todo es correcto igual. Ya, acá era un texto de lo que hemos tratado últimamente en clases sobre la reforma económica durante la dictadura, ya, de que los precios fueron liberados, que se rebajan los impuestos aduaneros y se fomentan las exportaciones de materias primas. Y habla sobre la orientación económica neoliberal del gobierno militar, ¿ya? Eso. Y la pregunta 12, todos también correcta, que es la acá de formación ciudadana, que cuál es el ideal del Estado moderno, que es fundamentalmente el bien común.
¿Qué es el bien común? Ahí podemos debatir, pero eso es lo que buscan los estados modernos. ¿Ya? Profe, Cuéntame. tengo una duda con la 11. Vamos a la once. O sea, yo puse la C, pero igual dudé mucho con la D cuando dice compromisos adquiridos por Chile al firmar tratados de libre comercio. O sea, la orientación de economía neoliberal era como incluía lo del libre comercio y también como que te daba a entender de que Chile ya estaba metido en esos tipos de compromisos cuando bajaba los impuestos, ese tipo de cosas para integrarse a la economía nacional. Entonces me confundí mucho, no sé cómo, por qué no es. Sí, tienes razón. Se podría haber confundido, pero fundamentalmente los tratados de libre comercio fueron muy pocos los firmados por el general Pinochet. Fundamentalmente por el bloqueo internacional, porque nadie quiere firmar con este dictador, ¿ya? La mayoría de los tratados de libre comercio son firmados en la transición a la democracia, ¿ya? Claro, la C es más correcta porque es más general y también porque habla, por ejemplo, que los precios fueron liberados. Los precios liberados no tienen nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Es, por ejemplo, lo que yo antiguamente les decía que había un precio al dólar para exportador, un precio al dólar al importador, un precio al dólar al turismo. Ahora no, solo un compra y venta. Antiguamente habían precios protegidos, por ejemplo, para el pan, bienes de primera necesidad, ya, o bienes nacionales. Ahora no. Con esta liberalización, todo tiene el mismo fin. Además, también tiene el caso al final que habla sobre las empresas privadas y que el número de funcionarios públicos fue reducido. Entonces, no tiene que ver con los tratados de libre comercio. Por eso la C es más correcta, porque la C es más general y se engloba a no solamente las temáticas del Tratado de Libre Comercio, sino que también privatizar empresas y reducir el aparato del Estado. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Muy bien. Ya, ya. Bueno, la 13. La 13 tenía una imagen que no tenía importancia, ¿ya? Que decía como las primeras primarias municipales en Chile. Ya. Y acá igual hubo cierta duda, igual es que puede darse la duda. La 13 dice, por segunda vez en la historia de Chile se realizaron elecciones primarias oficiales en el año 2017. El principal objetivo de este proceso eleccionario fue, y acá la correcta es, nominar a los candidatos de manera más representativa. Antiguamente los candidatos a alcalde los designaba el partido. Entonces ahora no, ahora, por ejemplo, pueden ir de distintos partidos a primarias y el pueblo, la ciudadanía elige. Ahora a fines de noviembre hay primarias municipales, por ejemplo. Ya muchos se confundieron con la A, 2 específicamente, que es reemplazar los mecanismos de elección interna de los partidos políticos. Y no, porque hay muchos partidos políticos que siguen designando a sus candidatos de forma interna, como simplemente elegirlo a dedo, por encuestas, sino que las primarias es una opción. Los partidos la pueden tomar o no, ¿ya? Si quieren lo hacen y si no, no. Por ejemplo, doy el caso, en la última elección presidencial, donde gana Sebastián Piñera, tanto la derecha como el Frente Amplio hicieron primarias, pero la concertación no, y designó a dedo a Alejandro Guillet. Ya no es un reemplazo, sino que es una opción más que nada para nominar de forma más representativa a los candidatos. Ya, en la 14 todos la tuvieron correcta, ya, que habla sobre el CERNAC, y la vamos a revisar, que fundamentalmente muestra eh, como qué funciones o derechos te reconoce el CERNAC, ¿ya? Uno, en relación a la compra de un producto, tener cuentas claras, un cobro justo, una garantía legal. Eso lo fiscaliza el CERNAC. Por ejemplo, ahora muchos denuncian el Cyber Day, de que los tipos subían los precios antes para bajarlo en el Cyber Day, que no habían real promociones, y hubo muchas denuncias en el CERNAC, ¿ya? Dos, pago de indemnizaciones, si la ley lo contempla. Por ejemplo, ayer salió la noticia de esta compensación que van a generar
las farmacias, fundamentalmente Salco Gran y Cruz Verde, producto de la colusión de las farmacias, que fue hace 11 años. ¿Ya? Eso. Y tres, el derecho a que las cobranzas de la empresa respeten la tranquilidad familiar del deudor, su estabilidad laboral. Ya, eso es bastante particular. Hoy hay una ley que se llama como chao llamadas, que tú metes al CERNAC y pones tu número y no te llaman más. Por estas cuestiones que te ofrecen un plan, ahora somos de WOM, te ofrecemos un plan. No, no quiero más. ¿Ya? Y la estabilidad laboral. Ya, el CERNAC también garantiza a través de algunas leyes que, por ejemplo, si estás cesante, puedes postergar ciertos pagos. ¿Ya? Ciertos pagos de cuotas, renegociar deudas. Eso. Si hay alguna duda, consulta, alguna pregunta, bueno, tenemos 10 respuestas. La mayoría tuvo un buen puntaje, ¿ya? Así es que eso, eso, jóvenes. No sé si hay alguna duda, pregunta. Parece que no. Todo bien. Ya, jóvenes, nos vemos la próxima semana. No se olviden que esta semana no hay metacognición. Ya no hay más. Se acabaron. Pronto les voy a mandar las notas. Algunos me han mandado. No les he respondido porque tengo muchos mails, fundamentalmente de los trabajos de los terceros. Ya, eso. Sí, me quedo, vale, para cualquier duda. Así que eso, jóvenes. Muchas gracias. Cuídense. Voy a dejar de grabar. Ya.